Buenos días, bienvenidos, esto es No Seguimos la Manada. Hoy Silvina no nos acompaña, está de vacaciones, muy feliz con sus niños. Pero hoy tenemos una visita de lujo. Tuvimos problemas técnicos en la primera entrevista con Gonzalo Gómez, edil del Partido Nacional, recientemente electo, un joven de 25 años que promete ser una revelación en la política uruguaya. Es joven, pero tiene su experiencia ya desde los 20 años que él viene militando en política, y además lo conozco desde que nació porque es el nieto de uno de mis mejores amigos. Y tengo el placer de presentarlo y de que él nos siga contando quién es Gonzalo Gómez. Bienvenido. Bueno, gracias Jorge por la invitación nuevamente a tu programa. Es un placer. Bueno, ¿quién es Gonzalo Gómez? La verdad que yo arranqué antes a militar, cuando tenía 17 años, fue mi primer acercamiento a la juventud del Partido Nacional. Yo vengo del Cerrito de la Victoria, vivo ahí con mi familia de toda la vida, sigo viviendo en el Cerrito. Mis padres son una familia de trabajadores, mi madre es profesora de historia y adscripta en un colegio, y mi viejo trabaja de chofer de ómnibus de UCOT, así que venimos de una familia de clase media laburante y sabemos lo que es cómo se vive en el Uruguay de hoy y de hace un tiempo, así que bueno, es un honor ser de donde, un orgullo ser de donde soy. Soy recibido hace muy poquito, hace un mes, de licenciado en ciencia política. Rapaste. Y me rapé el pelo, me raparon mis amigos como promesa. Y bueno, en la Universidad de la República, que arranqué concomitantemente con mi ingreso en la militancia política. En el año 2017 arranqué a militar en la Juventud del Partido y arranqué la carrera de licenciado. Tu título es licenciado en Ciencia Política. Licenciado en Ciencia Política. Entonces, bueno, allí estuvimos militando en la juventud al inicio. Luego en la campaña 2019, donde ya había mayor participación, tenía la responsabilidad de liderar a la juventud de mi sector, de Por la Patria. Yo milito con el ex senador Gandini, hoy director del puerto. Y bueno, ahí de a poquito fuimos trabajando, asumiendo mayores responsabilidades en la orgánica partidaria, territorial. Asumí como director nacional de la Juventud del Partido Nacional, soy actualmente secretario de la Juventud del Partido. Hoy en día seguís siendo. Sigo siendo, y ahora en marzo voy a integrar el directorio con voz y con voto en el directorio mayor, digamos, de decisión política. Y bueno, y en el 2020, cuando se asumió el gobierno encabezado por el Partido Nacional, yo me fui a trabajar al Parlamento como asesor, o sea, tuve el quinquenio anterior, todo el periodo, siendo uno de los principales asesores. Éramos dos los que estábamos 24/7 en el Parlamento. Vimos pasar la ley de urgente consideración, la ley de presupuestos, las rendiciones de cuentas, la ley de seguridad social, todas las grandes reformas y leyes que se hicieron en el periodo pasado. Ahí estuve como coloquialmente mamando, ¿no? La política, cómo es el Estado. Metiendo 12 horas por día. Sí, y lunes 24/7. A lunes. Sí, porque eran 90 días de tratamiento, 45 en diputados y 45 en Senado. En la época de la LUC fueron 90 y 90 después para el presupuesto, ese año en el 2020. Y estudiando para dar los exámenes. Estudiando paralelo y armando juventud, porque estaban las elecciones de jóvenes en el medio. Y bueno, ahí todo un camino bastante intenso, pero muy enriquecedor en lo personal y también para la agrupación y demás. Y bueno, tuve la oportunidad en el año 24 de acompañar la campaña, de ser candidato a diputado suplente en la lista 250, que no logró obtener una banca en la Cámara de Diputados. Y luego en la campaña de la departamental fuimos con Martín Lema como candidato a intendente, que sacó una muy buena votación de un 40%, y yo fui candidato por mi sector a ¿Cuántos la ediles Junta. Sacó en esa votación el Partido Nacional? Bueno, el Partido Nacional sacó 12 ediles. 12 ediles, una gran bancada. Sí, la pasada habíamos sacado 9, es decir, aumentaron una cantidad considerable. Hoy el Partido Nacional tiene la llave en Montevideo para los extrapresupuestales, todo lo que necesite mayoría especial va a tener que contar con los votos, en el caso de darlos, del Partido Nacional. Por tanto, es necesario que la administración departamental genere una negociación, una mesa de diálogo con la oposición para negociar cosas para Montevideo. Eso es un plus que tenemos para poder incidir en la agenda pública departamental.
Gonzalo, tú, vamos a ir salpicando Ahí alguna va. cosita. Tú denunciaste una irregularidad en la adjudicación del predio del ex Bar Nelson Ujú. en la Rambla La Playa Ramírez. de la Playa Ramírez. Contá un poquito qué pasó ahí, porque aparentemente, por lo que se informó, el anterior licenciatario ya tenía todos los permisos vencidos y aún así negoció para traspasarle a Burger King el predio, no teniendo la potestad porque ya tenía totalmente vencido su permiso de locación. Y increíblemente se le dio vía libre a esa adjudicación cuando lo que correspondía era una licitación. Exacto. Mirá, antes de asumir en mayo, yo asumí en junio del año pasado, el 25, en mayo ya nos estábamos enterando de esta situación irregular y denunciamos en redes sociales, que lo que podíamos hacer, porque yo todavía no ocupaba ningún cargo, lo denunciamos en redes sociales y nos comprometimos a asumir el rol de fiscalizar este procedimiento que se hizo de manera ilegal por parte de la Intendencia. Cuando asumimos presentamos un pedido de informe para conocer los pormenores de este traspaso de la concesión del Parador Nelson. Obviamente no fue contestado en tiempo y forma, entonces hicimos una moción para solicitarle al intendente que se deje sin efecto, y como obviamente el intendente hizo caso omiso a nuestro pedido, conformamos una comisión preinvestigadora en la Junta Departamental y citamos a las autoridades, a la Secretaría General, al Director de Desarrollo Económico, al asesor letrado y a otros actores que tuvieron que ver con esas decisiones administrativas. Para hacértelo corto, el Parador Nelson está concedido a un particular que lo explota, el bien inmueble, para uso comercial, desde el año 2004 que está esa licitación, por 20 años, es decir, Desde el 2004. Desde el 2004 estaba la licitación con un plazo de 10 años, prorrogable de 2 en 2 por la administración, hasta cumplir 20 años. Entonces, en el año 24, más específicamente en mayo del año 24, esa licitación había vencido, es decir, el que estaba explotando debería irse y la Intendencia tenía que haber hecho un llamado de licitación pública nuevo y que los que quisieran ofertar pudieran participar. Era otorgable de 2 en 2, o sea que le fueron renovando. Le fueron renovando a partir del 2014. ¿Siempre al mismo particular? Siempre, como tenía el uso de la licitación y tenía la potestad esa persona de ocupar el lugar hasta 10 años más, prorrogado por 2 en 2. Porque ahí yo vi más de un emprendimiento. Sí, si bien los emprendimientos, los nombres de fantasía cambiaban, el dueño era el mismo. Le iba cambiando el nombre, lo cerraba, lo abría. Claro. Entonces, bueno, la Intendencia lo que hizo es, para poder ceder esta licitación sin pasar por la Junta y sin hacer otra licitación nueva, en octubre de ese mismo año, del año 24, dicta una resolución de cesión de esa concesión a otro tercero, que es Burger King. ¿Por qué no se puede hacer? Y es lo que nosotros decimos, y el Tribunal de Cuentas también observa, porque la licitación ya estaba vencida en mayo. Lo que alega la administración es la teoría de la imprevisión, porque usa la pandemia como excusa, es decir, el bien inmueble estuvo cerrado 7 meses por la pandemia, entonces se entiende tácitamente prorrogado 7 meses más, entonces estaría vigente la licitación. Lo que nosotros decimos, eso no puede ser, tiene que haberse dictado una resolución de prórroga, claro, lo cual no se hizo, entonces se cedió el bien cuando la licitación ya había vencido. Se dio el bien. Ellos aprobaron esa extensión en el entendido nada más que hubo una pandemia. O sea, no hubo ni una resolución ni nada, y además que rompe con el principio de igualdad, porque hay muchas otras concesiones que podrían alegar también ese prejuicio, entonces sería un desastre para la Intendencia. O sea, todo estuvo hecho como un guante para Burger King, que viene, pone casi $1 millón y compra esa concesión vencida, pero la compra igual y se la extienden por el mismo plazo de la licitación original, que son 20 años. Burger King le da a esta persona $1 millón. Burger King le paga la deuda que tenía la empresa anterior, pone plata en la concesión entre privados,
Y a su vez, cuando uno va a ver el pliego de las condiciones de ese contrato entre privados, se dice que el bien inmueble se lo va a entregar para que empiece a explotar Burger King en enero. Pero si la licitación venció en mayo y para la administración vencía en octubre, ¿cómo va a entregar el bien en enero cuando ya ni siquiera la licitación estaba vigente? Entonces, eso es el principal, es el foco que nos da a entender que hubo una negociación informal entre la Intendencia, Burger King, y el que tenía el bien, que generó esa irregularidad y que le estaba cediendo el bien por plata, porque le iba a pagar todas las deudas. Entonces ahí vemos que hay una mano negra que obvió todos los trámites administrativos de ver que las empresas estuvieran al día con los adeudos, con el pago de la tasa general, departamental, con el canon. Debían hace 3 años, la Intendencia nunca intimó. O sea, la Intendencia lo podía haber sacado hacía mucho tiempo. La Intendencia tenía que haberlo sacado por un artículo de la mora, del pliego particular de condiciones, que decía que si la empresa que estaba ocupando el bien debía 3 meses de canon, que es la contrapartida que tiene que pagar por ocupar, es como el alquiler, digamos, si debía 3 meses consecutivos, la licitación caía. Y eso fue en el 2021. O sea, desde el año 2021 que la empresa ya está usando el bien y la Intendencia no controla. La Intendencia no controla, la Intendencia deja que entre las empresas se negocien el precio, deja que se entregue el bien cuando la licitación ya estaba vencida y después le prorroga por 20 años a Burger King, extendiendo por más del 100% de lo que fue la licitación del 2004 y sin pasar por la Junta Departamental. ¿Pero es legal 20 años? Es ilegal, porque además debería haber pasado. Es legal en el caso de que se haga una licitación nueva, es legal en el caso de que tuviera el voto de la Junta Departamental, porque tiene que tener la anuencia de la Junta siempre y cuando los plazos excedan a la administración. O sea, Vergara va a estar hasta en ese caso era COSE estaba hasta el 2025 y en el 2024 le cedió una concesión por 20 años. O sea, necesitaba los votos de la Junta por mayoría especial para tener esta concesión y no lo hizo. A todas luces, en resumidas cuentas, pasó por encima de la Junta siempre. Los asesores, sí, pasó por encima de la Junta, los asesores letrados jurídicos y todos los directores hicieron caso omiso, no hicieron cumplir el digesto, la ley orgánica departamental, la Constitución de la República, las leyes, es decir, hubo ilegalidades al respecto y lo que nosotros queremos investigar, que no nos dejaron porque nos votaron en contra la comisión investigadora, es si hubo ilicitudes, ¿no? Claro. Más allá de que hubo irregularidades, hay ilicitudes porque hubo negociaciones internas que pueden caber en responsabilidades penales. Entonces, claro, fue todo muy turbio, la verdad. Yo fui el miembro informante por la oposición. En sala tuvimos una exposición muy larga. ¿Está cerrado el tema o se puede seguir? Nosotros enviamos todas las actuaciones de la comisión preinvestigadora, todas las pruebas que tenemos, todo el procedimiento, el informe y demás al Tribunal de Cuentas. Lo enviamos nuevamente. Yo como ciudadano no estoy conforme con estos 20 años que le dio la administración de Pero sabes, más allá de que esto no es si estamos a favor de Burger King o no. Porque no va por ahí. No es un tema, King, es un tema de plazos que no es mucho. No es la empresa. No es la empresa. Es el procedimiento. El procedimiento. Y además de que en un lugar tan valioso, que es un patrimonio de todos los montevideanos, que es precioso, que podría haberse dado la oportunidad a otras empresas de ofertar y que luego el que se ajuste más a los pliegos de la licitación se le adjudique. Porque a 50 metros o 30 metros hay otro enorme hamburguesería, claro, que es McDonald's. Entonces, capaz que Burger King, si se presentaba a la licitación, la ganaba. Claro. Pero estaba en todo su derecho y bajo las normas de la buena administración y de la competencia legal y demás. Pero no lo hizo. Pero podían haber aparecido muchos otros emprendimientos de otro tipo de gastronomía o otra cosa que le hubiera dado una mayor variedad. Exacto. A la oferta. Terminan habiendo dos cadenas de hamburguesas en el mismo lugar. La otra. Entonces, lo que voy es, no estamos en contra de eso, pero sí lo de que la consideración política que hago es el Frente Amplio que administra Montevideo, que se jacta de defender a los trabajadores, termina beneficiando a una multinacional. Y que en vez de poder permitir a comerciantes uruguayos, a emprendedores uruguayos la posibilidad yo pondría de estar el acento en Carolina Cose, ¿no? Bueno, sí, fue Carolina Cose, ¿no? Pero Vergara es culpable. Más que decir el Frente Amplio, yo diría Carolina Cose, que es la
la que permitió, polémica, ¿no? Y permitió, Carolina Cose. porque fue la responsable máxima jerarca política de permitir una cosa así. Pero lo que pasa es que Vergara tenía la oportunidad de dejar sin efecto esto y llamar a licitación Y y no no lo lo hizo. hizo. Entonces también es responsable Por supuesto que porque Vergara se convierte, al no hacer nada, se convierte en cómplice de que Cose y además que en todavía en esta mala decisión. nosotros se lo pedimos mucho antes de que se abriera. Entonces había plazo para revertir la situación. Pero bueno, no lo quisieron hacer y las hamburguesas ya están saliendo y la gente lo va a A utilizar. mí me gustan las hamburguesas a mí también, de Burger King. pero o sea, no vamos contra No, eso. yo Ojalá soy que le el vaya muy bien. chivito. Ojalá que le vaya muy bien, porque en definitiva le va a ir bien a los montevideanos que puedan ir. Pero el problema es que el canon se podría haber actualizado, la intendencia podría haber recibido mayores ingresos por esa explotación, se podría haber mejorado el entorno, poner cláusulas de mayor aprovechamiento y de contrapartidas diferentes, y no se hizo nada de eso. Entonces, se podía haber hecho mucho mejor y se tendría que haber hecho de una manera legal, que no se vio en este proceso. Así que bueno, es un poco por ahí. Es un tema engorroso jurídicamente para explicar, pero en definitiva es que se le dio de manera ilegal una concesión que ya había vencido. Bueno, volviendo a Gonzalo Gómez. Entonces, vos como referente de la juventud del Partido Nacional, lo tengo claro porque tu abuelo me ha contado mucho, siempre ha estado muy orgulloso y siempre me ha ido contando de tu evolución. Fuiste tomando un rol importante dentro de la juventud y yo creo que tu abuelo un día vino y me dice, mirá, dice, hicieron las elecciones y la juventud del Partido Nacional creció, no me acuerdo en cuántos miles de votantes. Él estaba orgulloso que el nieto tuvo mucha cuota parte en eso. Esa elección, ¿qué crecimiento tuvo el Partido Nacional Mira, en te jóvenes? comento, la elección anterior, la última elección de jóvenes que yo resulté electo director de la juventud fue en el año 22, en el año 23 asumimos. Y en ese año se sacó una elección histórica en la que participaron jóvenes, no importaba el partido, porque eran jóvenes entre 14 y 29 años, y participaron 72.000 jóvenes. Y en la elección anterior, en el año 2017, que fue la primera que yo participé en ese año que entré a militar, participaron 65.000. O sea, aumentó casi que en 10.000 jóvenes más que participaron, y eso nos dio una mayor legitimidad, porque hay 70.000 jóvenes que se interesaron en política, más allá de que sean del Partido Nacional o no, que en su corta edad deciden participar de una elección, incidir, ir a votar, que es un acto sumamente democrático y cívico, ¿no? Más allá de después de elegir a la juventud. Y también es para nosotros y para los jóvenes que participamos en política, es la mayor herramienta democrática que nos permite aprender a hacer política, que esto no es por acomodo, es por votos, ¿no? Y yo entiendo a la política como un acto de servicio público y a veces lo que a mí más me molesta del sistema en general, ¿no? De todos los partidos, es esa endogamia política que hay y que a veces se marean de los principales objetivos de la actividad, que debe ser mejorarle la vida a la gente. Entonces terminan generando esas discusiones por los despachos, por esto, por lo otro, por a ver quién se va de viaje, quién hace esto, no, pero acá esto no lo toquemos porque no te perjudica a vos y me perjudica a mí, y termina dejando de lado los verdaderos cambios que el Uruguay necesita, que obviamente no son buenos, no van a ser buenos para todos, y van a haber ganadores y perdedores como en todo. Pero nadie se anima a pegar el volantazo y decir, che, por este rumbo que vamos, si bien es lento en las transformaciones, nos está derivando hacia un descenso muy prolongado, muy, muy lento, pero un descenso en fin. Entonces alguien tiene que decir, che, hay que pegar el volantazo acá y cambiar, ¿no? La forma de hacer política, la forma de comunicar las cosas, la forma del diálogo y la interrelación con la opinión pública y con los votantes, y bueno, y empezar a priorizar las áreas, ¿no? Seguridad pública, pasó el Frente Amplio y el Partido Nacional, y esto lo digo porque están los dos modelos a la vista. Yo
estoy en un lado que no en el otro, pero digo, en seguridad no hubo cambios sustanciales. Entonces termina siendo más de lo mismo con diferentes gobernantes que estarán un poquito más a la izquierda, algunos avalarán un poco más la represión, otros más, otros no, pero termina siendo todo ahí en el medio, ¿no? Estamos por el camino al medio que no nos lleva a grandes resultados y la inseguridad sigue más o menos en los mismos guarismos. Hay que pasa lo mismo con la hacer educación. una recordación de Jorge Larrañaga, que estaba haciendo un excelente ministerio del Interior. Bueno, tuvo un año y algo y falleció. Y falleció. Pero después cuando vino Heber, volvió lo mismo. Hubo un cambio. Él logró que la policía volviera a confiar. Se sintiera respaldada, que eso ministro, no era... que actuara. No era poco. Él estaba logrando muchos cambios. Sí. Lamentablemente, en el mejor momento de su carrera política, yo creo que Jorge hubiera sido candidato a presidente y hubiera sido presidente. Eso es algo que nos pensamos todos, ¿no? Sí, si no hubiera fallecido, porque era su momento. Pese a aquella vez que dijo nunca más voy a subir las escaleras del partido, eso siempre pasa. Que eso fue muy sentido. Creo que Jorge hubiera tenido el premio a toda su trayectoria en estas últimas elecciones si hubiera podido llegar a ser candidato. Sí. Pero eso nunca lo sabremos. Es un contrafáctico muy grande, pero en fin, digo, yo veo como que nadie tiene la voluntad, que hay que hacerse cargo y te conlleva tiempo, desgaste y demás, de decir, quiero cambiar un poco las cosas, ¿no? Y obviamente el sistema de partidos y el sistema electoral tampoco imposibilita a veces esos cambios, ¿no? Porque el sistema de partidos ordena que hay partidos fuertes y los líderes de sectores son los que mandan, entonces terminan generando ese ecosistema viciado, ¿no? En el que vos igual, aunque sos un poquito más de izquierda, yo soy un poquito más de derecha, pero más o menos no cambiamos mucho la cosa. Y está la alternancia y demás, pero entonces yo como observador veo como que se han ido mimetizando los partidos políticos. No veo mucho cambio entre la coalición y el Frente Amplio. No veo en la política económica es una línea hace 20 años que se sigue la misma política, y no hay gran diferencia. En los acentos de repente sí, pero veo también una pérdida de tiempo en atacarse unos a otros en temas que realmente tendrían que estar todos juntos para poder resolverlos, o acusarse de herencias para justificar palabras incumplidas en campaña. Por ejemplo, no vamos a subir impuestos, como dijo Orsi, va de vuelta, voy a repetirlo, no vamos a subir impuestos, lo tengo grabado. Sí. No lo dijo una vez, lo dijo todavía, dijo va de vuelta, no vamos a subir impuestos. Y han subido impuestos, no han podido cumplir con las palabras de campaña. Entonces uno dice, pero al final te dicen lo que vos querés escuchar para que los votes y después hacen lo que pueden. Yo creo que los políticos no tendrían que prometer nada, sino decir, nuestra idea es hacer tal o cual cosa. No, de última, si porque te comprometés, cumplilo, ¿no? Pero no cumplen. Entonces bueno, no deberían prometer, porque después no cumplen, y eso va desgastando la credibilidad de la gente en la política. Que yo creo que ese es el gran tema, ¿no? La falta de credibilidad que tiene todo el sistema político, porque todos hacen cosas que no son indebidas. Yo nunca le hubiera dado una concesión del puerto 60 años a una empresa. ¿Con qué? Únicamente que hubiera habido un consenso de toda la Cámara, de los partidos, digo. De la Asamblea General. Subo a la Asamblea General la propuesta de darle a Catón Natí por 60 años el puerto, porque eso trasciende cuántos gobiernos. Pero yo darle
60 años, aunque sea la mejor solución, no está bien. No está bien dar más de los 5 años que vos vas a estar en el gobierno. Sin consensos. Sin consensos. Claro. Con consensos sí. Llévalo a la Asamblea General y bueno, y que se vote en Asamblea General. Y si hay mayoría en la Asamblea General, porque es bueno para el país, entonces eso sería una política de Estado. Lo mismo que el tema interminable de las cárceles. No, porque los derechos humanos en el Uruguay están vulnerados desde el minuto 1 porque las cárceles... No, pero ¿y cuál es la solución? Cuando van a votar el presupuesto, nunca votan, no se ponen de acuerdo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo entre todos y decir, bueno, este es el problema que si vos haces una tabla un estudio en una tabla que diga cada vez que había elecciones cuál era la preocupación de mayor para la gente, siempre te va a dar la seguridad y la educación. Chao. Sí, pero siempre va a ser la primera la seguridad. Siempre la primera es la seguridad. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo entre todos. ¿Qué hacemos para cambiarlo? Si es una problemática. Y vamos a hacer cárceles modelo, que el que entra se pueda rehabilitar, que no haya celulares, que haya un sistema... Es muy irónico que Albín, que está preso, como lo movieron a un lugar de máxima seguridad, ahora está haciendo huelga de hambre porque no tiene celular. Bueno, pero es así. Porque lo dejaron sin trabajar, porque de adentro hacía todos los negocios. Claro, porque dirigía la empresa. Y bueno. Pero acá no se trata de atacar a la gente que está presa. Se trata de darle las herramientas para que puedan salir, que tengan la opción de que cuando sale de la cárcel el tipo tiene a dónde ir y un camino para recorrer. Pero si no hacen una política nacional, una política institucional, una política en que todos tiren para el mismo lado, siempre van a estar los mismos problemas y no les importa. Eso es lo que yo le critico a la política y a los políticos, al sistema político. Al sistema en general. Sí. Porque yo realmente fui de izquierda toda mi vida y ahora soy voto anulado. No me representa a nadie, realmente. Me he desasnado de todos. Pero yo creo que el camino tiene que ir por nuevos políticos que no se contaminen, y tengo mucha fe en vos, que no te contamines del sistema, que no te absorba el sistema. Que no, porque es un embudo que después te atrapa y para dejarte crecer te hace pagar peajes que no podés pasar. Entonces, yo estuve adentro en el Palacio y vi cómo funciona. Estuve 4 años ad honorem y realmente terminé yéndome porque obviamente que yo quise ser fiel a mis principios y cuando manifesté algunas cosas que estaba viendo que las quería denunciar, bueno, me di contra una pared y entonces me fui. Me fui porque yo no podía decir amén. Y esas carencias que tiene el sistema, que no deja crecer a la gente capaz y a la gente que tiene ideas nuevas, buenas intenciones, y todos tienen que ir al embudo del sistema como está creado. En mi opinión, está condenando aquellos que quieren cambiar. Aquellos que quieren cambiar. Yo, perdoná la cháchara porque vos eras el invitado y el que tenía que hablar más era... Yo hablé bastante también hoy. Pero estamos en hora. Te agradezco mucho esta segunda venida a nuestro programa. Un placer, un gusto. Estamos... ahora ya estamos en YouTube. Ya estamos en Facebook y estamos en TikTok. Tigre, estamos en TikTok también, ¿no?
Qué bueno. Estamos en todos lados. Bueno, un placer. Felicitaciones por la iniciativa y a la orden. Cuando quieran podemos seguir. Contamos contigo para futuras intervenciones. Sí, y dejo mi teléfono por cualquier cosa si necesitan algo de un humilde deal. 092-895-011. Ahí se puede comunicar conmigo. Muy bien. Lo vamos a poner en placa el teléfono para mayor facilidad de los escuchas, y esto va a ser colgado en YouTube y va a ser repetido en las redes. Excelente. Muchas gracias, Gonzalo, Un gusto, y te deseo una muy buena carrera política que ya viene siendo exitosa y que auguro que va a ser muy importante. Gracias, nos vemos.